Okay, guys, welcome to the first video. My name is Sandra. Don't forget that I'm the teacher for this English level, English 2. This is the first of a series of videos that we are going to have for the explanation of the topic for the course. Voy a estar hablando entre español e inglés para que la explicación sea completamente clara. Entonces les venía diciendo que este es nuestro primer video de una serie de videos explicativos que vamos a tener en nuestra plataforma, donde, valga la redundancia, se va a hacer la explicación de los temas de las unidades propuestas, ¿ok? No olviden que mi nombre es Sandra y que soy su docente para este módulo de inglés. Okay, so we are going to start here. This is the explanation for Unit 1, weeks 2 and 3. For this unit, we are going to study the next topic. Para esta unidad vamos a estudiar los siguientes temas. The first topic is going to be related with grammar. And for grammar, we are going to study the present simple. We are going to do a review. Vamos a estudiar presente simple, vamos a hacer un repaso. We are going to study also adversal frequency. And we are going to study likes and dislikes. How to talk about what you like or what you dislike. Cómo hablar acerca de lo que les gusta o lo que no les gusta. And for vocabulary, we are going to have vocabulary related with sports and games, leisure activities, and hobbies. Okay, so we are going to start by the grammar part. And we have here the present simple review. Tenemos el repaso para el presente simple. Vamos a empezar por decir acá que el presente simple es un tiempo verbal que se utiliza para hablar acerca de hechos, rutinas o estados. For example, I live in Seoul, that is a fact. Vivo en Seúl, ese es un hecho. We go to school on Monday, nosotros vamos a la escuela el lunes, that is a routine. And she feels tired, that is a state, es un estado de ánimo. Entonces, siempre que queramos hablar acerca de un hecho, una rutina, un estado, vamos a utilizar este simple present. Hay una regla acá muy importante y es cuando hablamos en tercera persona. Nosotros siempre vamos a tener formas afirmativas, formas negativas o formas de pregunta. Esto que les voy a explicar en cuanto a tercera persona está relacionado con las formas afirmativas. ¿Listo? Entonces, si hablamos en tercera persona en presente simple, sí o sí tenemos que agregarle una S o una ES al verbo cuando estemos haciendo una oración afirmativa. Entonces, acá tenemos las oraciones afirmativas. Si hablamos de tercera persona, she, here, it, al verbo vamos a tener que agregarle una S. Si es una oración afirmativa y estamos hablando de tercera persona. Pero acá nos dice, toca agregarle S o S. ¿Cuándo se le agrega ES, profe? Si el verbo termina en CH, SH, X o SS, vamos a agregarle una ES. Si el verbo termina en Y antes de la Y hay una consonante, vamos a cambiar la Y por una I y vamos a agregar la ES. Si el verbo no termina en CH, CH, X, SS, Y antes una consonante, simplemente le agregamos una S. Esta regla de la ES o la ES después del verbo solo funciona para oraciones afirmativas en tercera persona. Si tú tienes otra persona, I, you, we, el verbo simplemente va a ir en su forma base. No van a tener que agregarle nada, el verbo va en su forma base. Cuando hacemos oraciones negativas o de preguntas, en presente simple tenemos un auxiliar, ¿cierto? Que va a ser el do,
si estamos hablando de estas personas, I, you, we or they. Y va a ser el das si estamos hablando en tercera persona, he, she or it. Si es una oración negativa, la negación va a ir justo enfrente del auxiliar. Do not, does not, o don't, or doesn't. Y el verbo que le sigue va a ir en su forma base. Siempre que tengamos el auxiliar, ya sea do o das, el verbo nos va a quedar en nuestra forma base, así estemos hablando en tercera persona, porque ya vamos a tener acá un auxiliar. Si es una pregunta, igualmente vamos a tener nuestro auxiliar do o das, dependiendo si estamos hablando de tercera persona como she, va a ser das. Si estamos hablando de las otras personas, va a ser do. Entonces acá podemos ver los auxiliares, do o das. Cuando hacemos una pregunta, el verbo auxiliar siempre va a ir antes del sujeto. Entonces veamos acá donde está el sujeto, you, she, he, they. Como acá estamos hablando de she, de he, por eso el auxiliar es das. Pero como acá estamos hablando de do y de they, el auxiliar va a ser el do. Siempre acuérdense que en una pregunta el auxiliar va a ir antes del sujeto. Bueno, y acá vamos a recordar que en presente simple hay dos tipos de preguntas. Podemos hacer un yes no question o podemos hacer un WH question. Cuando hagamos un yes no question es porque la respuesta va a ser sí o no. Sí o no. Cuando hagamos un WH question va a ser porque va a tener un WH word, que puede ser what, también puede ser, por ejemplo, why, también puede ser where, también puede ser why, ¿sí? Cualquiera es, o puede ser what, why, where, o el otro puede ser how, por ejemplo. Entonces, siempre que tengan un WH question es porque va a tener una de estas WH words. Acá simplemente les estoy nombrando unas como para hacer el ejemplo, pero pues tener presente que hay otras. Ok, bueno, entonces, si tenemos un yes no question, vean dónde está el auxiliar, que mi auxiliar va a ser do o das, dependiendo del sujeto. El auxiliar va a ir justo antes de los sujetos. Y ese auxiliar do o das va a empezar la pregunta. Como ven acá, el verbo principal queda en su forma base, porque ya tenemos auxiliar. Y el question mark o signo de pregunta. Entonces, siempre que tengamos un yes, no question, vamos a empezar con auxiliar y la respuesta va a ser sí o no. Dependiendo de lo que respondamos, pues la respuesta que nos acompaña va a tener que ir con el auxiliar, dependiendo también de el sujeto del que estemos hablando. Entonces, si estamos hablando de I, pues el auxiliar va a ser do. Tener presente, siempre que la respuesta sea yes, el auxiliar va a ir en forma afirmativa. Yes, I do. Si la respuesta es que no, el auxiliar va a ir acompañado de la negación. No, I don't. Y asimismo funciona para los otros sujetos. ¿Vale? Entonces, por acá tengo un cuadrito que les va a ayudar a ustedes a recordar la gramática, cómo van las formas afirmativas, interrogativas, negativas, que hay que tener en cuenta, dónde se posiciona el auxiliar, si es una pregunta, dónde se posiciona el auxiliar, si es una oración negativa y que se le agrega el no. Esto lo tienen ustedes como repaso y como guía. Este documento se va a anexar junto con este video para que ustedes también tengan el documento a la mano.
Bueno, vamos a continuar acá con nuestros adverbios de frecuencia. So, what are the adverbs of frequency? Adverbs of frequency are certain words that we can use to answer to the question, how often? Son ciertas palabras que podemos utilizar para responder a la pregunta, ¿qué tan a menudo? ¿Cada cuánto? ¿Sí? Entonces, tenemos acá frequency adverbs, los adverbios de frecuencia, que nos indican desde un always hasta un never, de acuerdo a la cantidad de veces que lo hagamos. Si es la mitad del tiempo que lo hacemos, un sometimes. Si es más de la mitad del tiempo, un usually. Si es siempre, 100% always, y si es nunca, never, ¿no? Esto nos podrían responder a qué tan a menudo, ¿cierto? ¿Qué tan a menudo? Siempre, usualmente, sometimes, never, always, usually, sometimes, never. Cuando nos pregunten how often, o sea, cada cuánto, entonces acá nos están diciendo un número específico. Yo puedo decir once a week, una vez a la semana, twice a week, 2 veces a la semana, 3 times a week, every day or every week. Tener presente acá que siempre que utilizamos una vez, va a ir simplemente con once. Y si vamos a decir 2 veces, iría con twice. Ya después de 3 veces empezamos 3 times, 4 times, 5 times, pero para 1 y para 2 va a ser once o twice. Ya después del 3 ya le agregamos el número y la palabrita time. ¿Mm? Y si lo que nos están preguntando es when, pues acá nos dicen cuándo específicamente, entonces decimos un día. Los sábados, entonces son Saturdays. Los lunes, on Mondays. After work, after school, después del trabajo, después de la escuela, on weekends. Los fines de semana. Acá también les podemos agregar on Saturday mornings, on Monday mornings, o on Monday evenings, lo que le quieran agregar acá. Veamos acá unos ejemplos, porque acá nos van a dar una de las reglas más importantes de estos adverbios de frecuencia. So, every time that you use adverbs of frequency, they usually go before the verb. Pay attention here to the verbs. Exercise, goes, plays, go. Todos estos son verbos, ¿no? ¿Dónde voy a poner mi adverbio de frecuencia? La regla nos dice, los adverbios de frecuencia usualmente van antes del verbo. Entonces, antes del verbo. Antes de exercise que tengo, mi adverbio de frecuencia. Antes de goes, usually. Antes de play, sometimes. Antes de go, never. Siempre que utilicemos unos verbos, la mayoría de los verbos, porque hay solo una excepción que ya la vamos a revisar, siempre que utilicemos la mayoría de los verbos, los adverbios de frecuencia van a ir antes del verbo, en todas las formas, así sean formas afirmativas, formas negativas o formas de pregunta. Pendientes acá a la excepción. ¿Cuál es la excepción? La excepción va a ser el verbo to be. Si nosotros tenemos el verbo to be, los adverbios de frecuencia van a ir luego del verbo. Identifiquemos el verbo to be acá. Are, is, am, is. ¿Cierto? Acá tenemos el verbo to be conjugado en presente. ¿Dónde pondría mi adverbio de frecuencia? Después del verbo to be. Entonces, cuando tengamos el verbo to be, el adverbio de frecuencia va a cambiar la posición y va a quedar luego del verbo to be. Acá, nosotros podemos utilizar la palabra ever para indicar alguna vez y para hacer preguntas. Entonces, do you ever play basketball? Do you ever go swimming? ¿Sí? ¿Has jugado alguna vez, juegas alguna vez basketball? ¿Vas alguna vez a nadar? Entonces, este ever nos indica at any time, alguna vez. ¿Sí? Es otra manera de hacer preguntas. Por ejemplo, yo te quiero decir, ¿alguna vez comes pancakes para el desayuno?
Entonces podría decir, do you ever eat pancakes for breakfast? ¿Ya? Entonces acá podemos responder, por ejemplo, sí, una vez a la semana. Entonces, sí, yo como pancakes una vez a la semana. Yes, I eat pancakes once a week. Or no, I never eat pancakes. Otra manera de preguntar. Si queremos incluir, perdón, a ver. Si queremos incluir un adverbio, una palabrita de estas que nos indican cada cuánto o responder cuándo, el orden de estas iría primero el adverbio y luego la expresión para responder how often. El adverbio, la expresión para responder how often y luego cuándo. ¿Listo? Por si alguna vez quieren utilizar los tres en una oración. Entonces, I always play soccer every week. I usually go running once a week on Monday. Acá igualmente les voy a dejar una tabla en la cual ustedes tienen todos los adverbios de frecuencia. Si ven, acá tienen desde un 100% hasta un 0%, tienen una flecha que les indica, pues entre más arriba esté el adverbio de frecuencia es porque más veces ustedes hacen la actividad, entre más se acerque a never es porque menos hacen la actividad. Never, almost never, casi nunca, hardly ever también, casi nunca, sometimes, algunas veces, often o often, seguido, usually, usualmente, almost always, casi siempre, and always, siempre. Tengan presente el posicionamiento de los adverbios de frecuencia, siempre van a ir antes del verbo. Lo que estoy subrayando son los adverbios de frecuencia, lo que estoy subrayando en verde y lo que estoy subrayando en morado son los verbos. Entonces, siempre tengan presente que los adverbios de frecuencia van a ir antes del verbo, a excepción de que sea el verbo to be, y ahí sí irían luego del verbo to be. Acá tenemos las palabras también que nos pueden indicar cada cuánto. Every day, 5 times a week, once a week, twice a month, 3 times a year. Todos los días, 5 veces a la semana, una vez a la semana, dos veces al mes, 3 times a year, 3 veces al año. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Qué podemos utilizar para hablar acerca de likes and dislikes? Para hablar acerca de lo que nos gusta o no nos gusta. Para hablar acerca de lo que nos gusta o no nos gusta, podemos utilizar 4 verbos. Son love, like, dislike, and hate. ¿Qué significa love? Encantar, like, gustar, dislike, no gustar, hate, odiar. En cuanto a la estructura, estos verbos los podemos utilizar con sustantivos. Acuérdense que un sustantivo es una cosa. Entonces, yo puedo decir, me gusta las uvas, ¿cierto? Me gustan las uvas. Entonces, ¿cuál es el verbo gustar? Like. Entonces, yo podría decir, I like grapes. No me gustan las uvas. ¿Cuál es el verbo no gustar? Dislike. Entonces, I dislike grapes. Me encantan las uvas. I love grapes. Yo odio las uvas. I hate grapes. Acá tienen que tener en cuenta para esto el presente simple. ¿Sí? Porque si estamos hablando de she, y vamos a decir que a ella no le gustan. Ok, profe, ¿cuál es el verbo no gustar? Dislike. Entonces, a ella no le gustan las uvas. Entonces, el verbo sería dislike, ¿cierto? Pero acuérdense que la regla en presente simple nos indica, si estamos hablando de tercera persona, vamos a tener que agregar una S al verbo. La pongo en mayúscula para que la vean. Entonces, she dislikes grapes. Si es una oración negativa, entonces she, ¿cuál es el auxiliar para she? Does. Y la negación, not. Entonces, she doesn't. Acá ya no podría utilizar dislike.
Dislike siempre lo van a utilizar siempre y cuando la oración sea afirmativa. Dislike no se puede utilizar con oraciones negativas. ¿Listo? Entonces ya no podría decir she doesn't dislike, porque no tendría sentido. Diría como a ella no le gustan, ¿sí? Se repite la negación. Entonces, a ella no le gustan, entonces me voy con el verbo gustar. A ella no le gustan. Entonces, she doesn't like grapes. Esto siempre y cuando lo que le siga al verbo like, dislike, love sea un sustantivo. ¿Qué pasa cuando lo que le sigue al verbo love, like, dislike o hate es otro verbo? Acá tenemos que tener algo presente. Y es que si lo que me le sigue al verbo love, like, o hate o dislike es otro verbo, ese otro verbo puede ir en dos formas. Puede ir con to o puede ir con ing. Por ejemplo, to cook o puede ir cooking. Puede ir acá to cook o puede ir cooking. ¿Sí? Entonces, siempre que quieran poner otro verbo enfrente, love, like, dislike o hate, va a ir en infinitivo o en ing. ¿Qué no pueden hacer? No pueden poner el verbo que les sigue en su forma base, porque estarían faltando a la regla. Entonces, no podríamos decir algo como I love cook. No, porque estamos como poniendo los verbos súper apretados. Vengan, les muestro. Entonces, I love cook. ¿Qué pasa acá? I love cook. Tengo un verbo justo enfrente del otro verbo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que utilizar la regla que nos están dando acá. Si después de love, like, dislike o hate hay otro verbo, o tengo que poner el otro verbo con to, o tengo que poner el otro verbo con ing. Entonces yo digo, ok, fácil. Ya de una vez acá lo pongo con to. ¿Sí? O puedo decir también I love. Y entonces voy a poner el verbo que le sigue en ing, porque acá me están diciendo que si no lo pongo con to, lo puedo poner con ing, o sea, en gerundio. Entonces puedo decir también I love cooking. ¿Listo? Anexo a este video van a estar unas actividades para que ustedes puedan practicar y así puedan prepararse para la presentación de la actividad H5P, que eso sí va a tener una nota. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar acá con vocabulario. Eso simplemente es para recordar algún vocabulario que ya se vio en nuestra primera sesión explicativa que tuvimos el día lunes. Este es un vocabulario acerca de deportes. Entonces acá tenemos deportes como voleibol, hand gliding, tenis, boxing, skiing. Por favor, repasar todo este vocabulario, porque este vocabulario va a salir en el examen del primer 50. Y también es un vocabulario que van a utilizar en la actividad H5P. Entonces, karate, windsurfing, archery, parachuting, cycling, basketball, baseball, water skiing, rock climbing, and hockey. And these ones, running, rollerblading, weightlifting, ice skiing, gymnastics, golf, snowboarding, surfing, soccer, and skate. ¿Por qué repasamos este vocabulario de deporte, chicos? Porque acá tenemos un tema muy importante y es donde vamos a saber si utilizamos play, do or go con deportes. Cuando se utiliza play, cuando se utiliza do y cuando se utiliza go, cuando estamos hablando acerca de los deportes. Entonces tenemos acá una clasificación. Okay, for do, we are going to use do to talk about individual sports and indoor sports. Vamos a utilizar do siempre que se hable acerca de un deporte individual o un deporte que se practique dentro de algún lugar. For example, karate, yoga, aerobics, play. We are going to use play for activities that include a ball or for sports that we play against another team. Vamos a utilizar play con
deportes que impliquen un balón o que impliquen enfrentarse contra otro equipo. For example, baseball, soccer, tennis, golf. And we are going to use go for all of the sports ending in ing. Vamos a utilizar go para todos los deportes que terminen en ing. Climbing, jogging, swimming, and running. Acá hay unas excepciones, chicos, y son las siguientes. Como do nos indica deportes individuales, ¿sí? Nos ponen de ejemplo acá el karate. Entonces, un deporte individual es donde me enfrento yo solo contra alguien más, ¿cierto? Pero hay unos deportes individuales, por ejemplo, que son el boxing, stretching, weightlifting. Estos deportes, como ven, terminan en ing. Entonces, ¿qué hago yo? La profe me dijo, para todos los que terminen en ing, van a ir con go. Pero hay unas excepciones. ¿Listo? ¿Cuáles son las excepciones? Algunas de esas son estas que les estoy mostrando acá. Entonces, estas excepciones no van a ir con go, así terminen en ing, porque son deportes que se practican de una manera individual. Entonces, por eso van a ir siempre con do. ¿Listo? Y acá, go, ok, para todos los que terminen ing, pero siempre me va a indicar que me tengo que desplazar, tengo que hacer cierto movimiento. Por ejemplo, climbing, escalar, movimiento. Jogging, trotar, movimiento. Swimming, nadar, movimiento. Running, correr, movimiento. Entonces, por eso estos boxing, stretching, weightlifting no entrarían en la categoría de go, porque no implican movimiento, ¿sí? Como desplazamiento de un lugar a otro, sino indican un enfrentamiento individual frente a otro jugador. Y acá, bueno, acá tenemos unos ejemplos. Tenemos más deportes, swimming. Bueno, los voy subrayando acá. Swimming, biking, basketball, running, hiking, soccer, tennis, and baseball, and martial arts. So as you can see, we have go swimming, go biking, go running, go hiking. Do martial arts. Vean que martial arts implican un enfrentamiento individual. Play basketball, soccer, tennis, and baseball. Okay, and finally we have leisure activities and hobbies. Estos leisure activities and hobbies son actividades que hacemos en nuestro tiempo libre. Entonces tenemos watch TV, go to the movies, play video games, listen to music, read, surf the internet, play an instrument, go shopping, do or play sports. Acá nos hacen la diferencia si va con do o va con play, porque como ya lo vimos, dependiendo del deporte va a ir con uno diferente. Spend time with the family, go out with friends, study. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en surf the internet, surfear en el internet. Spend time with the family, pasar tiempo. Go out with friends, salir con amigos. Go shopping, ir de compras. Play an instrument. Siempre que toquemos un instrumento musical va a ser con el verbo play. Y este sería todo el vocabulario que va a estar relacionado. Igualmente, en plataforma, en nuestra primera unidad tendremos lo que les digo, actividades para reforzar esta explicación. También voy a estar poniendo estos videos que les propongo acá en el documento en plataforma para que ustedes lo vean y vean cómo sería el uso de toda esta gramática en una conversación real. Y también les voy a anexar el documento, bueno, para que ustedes tengan el documento de la presentación. So guys, this will be everything for the first video of explanation for the unit number 1. Hope that you have understood everything and hope to see you in the next video. Bye bye guys, see you soon.